cualquier mercancía. La electricidad es un servicio básico. Sin la electricidad no se vive, sin la electricidad no hay producción, y es un servicio que el Estado debe de garantizar a todo el aparato productivo de nuestro país y a todas las familias de México. No podemos estar de acuerdo porque se desmantelan las dos empresas más productivas y más rentables que hoy tiene el país y que tenemos gracias a ellas una riqueza todavía que se redistribuye a través de la población. Lo diría muy rápido: el gobierno está planteando en las leyes no el incremento de la producción por la vía de mayores inversiones y la compra tecnológica, sino a través de la sobreexplotación de los yacimientos de petróleo en 5 años, sin considerar la restitución de reservas, lo cual es verdaderamente peligroso. A Pemex y a CFE las dividen en subsidiarias, las parten en 1000 pedacitos para quitarles su productividad y su competitividad. Son a través de varios mecanismos. A Pemex y a CFE les imponen un régimen fiscal confiscatorio, les quitan el 100% de sus ingresos y las dejan endeudadas, cuando el gobierno ofreció que cambiaría el régimen fiscal. Ahora no solo no lo cambia, sino lo endurece para acabarse más rápido la productividad y la rentabilidad de nuestras empresas. Lo mismo, la CFE se pulveriza. Todo lo que es generación y comercialización queda a manos privadas, y temporalmente toda la red de transmisión y distribución será pública, pero solo por unos meses. En 12 meses la CFE desaparece y todo pasa al nuevo organismo que se llama CENACE, y de entrada la primera decisión en CFE es darle el 81% de nuestro mercado, que de ahí proviene el 60% de los ingresos de la venta de CFE, a los privados. La primera decisión es regalarle a los privados el 60% de las ganancias de CFE. Y en el caso de Pemex se le anula a través de la ronda cero, porque Pemex solo pidió el 42% del total de reservas y la Secretaría de Energía ha dicho que solamente le dará el 30% de lo que pidió. Es decir, de 9 años de petróleo, a Pemex se le reduce a 3 años de petróleo, lo cual es verdaderamente inaceptable. Los órganos reguladores se convierten en los gestores de las petroleras privadas, pero sus salarios, que se crea un régimen salarial especial para los altos mandos, lo paga el pueblo de México. Pero estos órganos reguladores se van a encargar de todo el proceso de privatización y de ser los gestores y representantes de las empresas privadas. Es literalmente un gobierno de plutócratas. Y por último diría, la agencia esta dizque para la protección industrial y del medio ambiente, se les olvidó poner en la agencia el medio ambiente y la protección industrial. Y es un mero aparato, es una entelequia acordada entre Peña Nieto y el Partido Verde, costosísima, es un aparato gigantesco de solamente creación de plazas para repartirse entre el Verde, el PAN y el PRI, y no va a servir para el medio ambiente. Que, hablando del medio ambiente, por cierto, no viene ninguna iniciativa de energías renovables, solamente en la energía geotérmica, pero es simulado, porque en la energía geotérmica viene ligada a la ley de aguas y se privatiza el agua, se concesiona el agua. En el caso de la generación geotérmica es muy peligroso porque no se está garantizando su sustentabilidad. Agrego, todo el régimen laboral está en riesgo y se trata de miles y miles de personas en riesgo de perder su trabajo.
El PRD no puede estar de acuerdo en nada de esto que he reseñado y mucho de lo que pueda decirse. Se trata de dos modelos efectivamente distintos, contrapuestos. No podemos compartir esa estrategia. Tal vez esa sea una de las razones por las cuales el gobierno y el PAN hicieron sus acuerdos en lo oscurito. Hola, buenos días. Ana Paola Lara, de Noticias MBS. Nada más para precisar, en un inicio el presidente señaló que buscarán cápsulas informativas sobre todo este debate, bueno, que hasta el momento no ha habido, pero no sé si se haría una solicitud formal a Gobernación, cómo funcionaría esto. Y en el primer día de ayer, bueno, ¿cómo vieron, cómo observaron a los medios? Sí observaron definitivamente un sesgo total en esta información que se dio respecto a la aprobación que se hizo Fast Track y que, bueno, ni siquiera hubo cabida a la discusión. Gracias. Simplemente para contestar la primera parte de la pregunta, los senadores del PRD hicimos al inicio de la discusión en comisiones una solicitud al presidente del Senado para que él a su vez solicitara a la Secretaría de Gobernación, en particular a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, que es la encargada de los encadenamientos nacionales. Ya lo habíamos hecho una vez en la reforma a la Constitución. En aquella ocasión he contestado que la petición era demasiado exagerada, que era desproporcionada en términos del espacio que duraría el debate. Por eso en esta nueva petición lo hicimos con la figura de cápsulas de 10 minutos a las 9 de la noche, es decir, a la hora en donde la mayoría de los canales de televisión nacionales tienen programación entre novelas y programas unitarios de entretenimiento, no noticiarios. En ese sentido, se envió la petición y la Secretaría de Gobernación, a través de su director jurídico de la Dirección General de Radio, contestó la misma respuesta que nos había dado el año pasado. En ese sentido, y reconocemos al senador presidente Raúl Cervantes, le solicitó una nueva explicación y una nueva petición de cadena nacional en esta figura de cápsulas de 10 minutos producidas por el canal del Congreso, que se transmitirían todos los días del debate. Hasta el momento la Secretaría de Gobernación no ha dado una respuesta y sí queremos aclarar que le quedan más o menos 24 horas para responderle, no a los senadores del PRD, al Senado de la República, que está haciendo esta petición para que el debate en el Pleno de la Reforma Energética, los días que se lleve a cabo, tengan una cobertura en cadena nacional de los diferentes puntos de vista. Gracias, senador Robledo. Ana Luisa Guerrero, de Impacto, El Diario. Si bien es cierto que ustedes dicen que tienen una estrategia política y que en esa ha quedado de manifiesto el rechazo a esta reforma, ¿qué acciones en concreto van a emprender? Ya se vio que el debate no se está dando y que no se va a dar incluso en el Pleno, o no lo permitirán de su parte. ¿Están contemplando toma de tribuna, bloqueos a las sedes de la Cámara de Senadores y de Diputados, o alguna estrategia en especial para manifestar completamente su rechazo? La Comisión Política Nacional de nuestro partido, en la sesión de la semana pasada, tomó un resolutivo. Nos encontramos en el PRD y en los grupos parlamentarios en alerta máxima ante el autoritarismo de Enrique Peña Nieto en el Parlamento, que a través del PRI intenta, con una práctica de mayoriteo, aprobar estas iniciativas, pero sobre todo porque hay una amenaza a la soberanía nacional por querer entregar estos recursos energéticos a iniciativa privada internacional. Por esta razón definimos nuestra estrategia es el impulso a la consulta popular. Es la única forma que puede tener legitimidad lo que se resuelva en el Congreso de la Unión, que estamos seguros la respuesta del pueblo de México será
un rechazo a esa reforma energética privatizadora. Por esta razón, continuarán los recorridos en el país con la dirección nacional de nuestro instituto político, con el acompañamiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Vamos a cerrar este mes de julio visitas en Chiapas, Sinaloa, Sonora, Baja California y Guanajuato. Pero también observamos necesario, y es lo que comentamos con nuestros grupos parlamentarios hace unos minutos, elaborar un plan de acción emergente. Esto significa que al interior del Congreso de la Unión no se descarta nada. Pero cualquier acción, además del debate, debe ser producto de la unidad de nuestros legisladores, mujeres y hombres. Y tampoco se descarta que afuera del Congreso de la Unión tengamos acciones específicas en los momentos de los debates. Y junto con esto, elaborar comúnmente el tema de la estrategia de comunicación para evitar un cerco mediático. Esto es lo que podemos compartir con ustedes en torno a acciones que está evaluando la Dirección Nacional. Buenos días. Alicia Pepitone de Enfoque Noticias. La pregunta es para Jesús Zambrano. Usted afirmó antes que en las encuestas se pasó de un 60 a un 80% de personas contrarias a la reforma. Mi pregunta sería, ¿quién realizó estas encuestas? ¿A cuántas personas se les preguntó? ¿Qué se les preguntó? ¿Cuál fue el método que se siguió? Si fue telefónico o presencial. ¿Y en qué momento, en qué fechas fue que se pasó del 60 al 80? Gracias. ¿Quieres tú contestar, senador Camacho? Aunque me la hayan dirigido a mí, pero en todo caso yo complementaría lo que, si fuera el caso, dijera el senador Camacho. Desde hace 20 años se han venido realizando encuestas preguntándole a la gente si estaría de acuerdo con que haya inversiones privadas en el petróleo y en la electricidad. Y desde hace 20 años un 60-65% de la población en prácticamente todas las encuestas ha dicho estar en contra. Estas encuestas se han repetido y la última que yo conozco es la encuesta que hizo GEA, que es una casa encuestadora independiente, y los números se han revertido en contra de la propaganda gubernamental. De estar en un 60 y tantos % en contra, están prácticamente en 80% en contra, cosa que es notable. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando en México para que con la campaña publicitaria que ha habido a favor de la reforma energética, que no tiene parangón, los resultados estén siendo exactamente contrarios a la intención gubernamental? Y lo que está pasando es que la propia campaña del gobierno resultó ser un boomerang, porque ante el temor que tenían del rechazo popular y de las manifestaciones en las calles, diseñaron una campaña en donde ofrecieron bajar los precios de la electricidad, del gas y de los alimentos. Y como eso se dijo de una manera tan contundente, recordemos los anuncios en la televisión, la gente lo estaba esperando. En tanto esto no ha ocurrido, entonces se ha provocado un efecto contrario, y como la situación económica del país no ha mejorado, sino hay una situación de deterioro, como hubo inflación en los primeros meses, como los salarios se agotaron, entonces la campaña gubernamental provocó el efecto contrario. Pero ante lo que estamos es ante una situación que ya es histórica, porque hay, digamos, en la parte cultural, estructural del país, un rechazo, porque hay una convicción de la mayoría de los ciudadanos mexicanos de que el momento estelar de la historia de México fue 1938, es un punto de orgullo, y esto finalmente está contando. Pero lo que está afectando más es la contradicción entre lo que dice la propaganda y lo que es la realidad. Una encuesta más
Yo le daría copia, por supuesto, que conocimos apenas hace un par de días, es la de Mendoza Blanco, que da cuenta de eso. No hecha por nosotros, por cierto. Bien. Gracias. Muchísimas gracias, amiga y amigos. Muy buenos días.